El contacto en directo vía telefónica es con nuestro compañero Nicolás Filipic. Desde Brasil nos reporta sobre la manera como se vivió este prolongado apagón y también sus causas y consecuencias. Hola Nicolás, te escuchamos, adelante. Buenos días Maravilla, buenos días a nuestra Telesur. Bueno, sí, fue una noche realmente oscura aquí en Brasil, en el país, sin luz, a las 10 de la noche, de 10 a 12 de la noche, la hora para muchos de regreso a sus casas. Una oscuridad total, se cortó, como dijimos, el metro y mucha gente quedó varada en el centro de la ciudad sin saber a dónde poder ir. Cuando volvió la luz ya no había más forma de andar por los subterráneos de San Pablo y de Río de Janeiro. En el caso de Río también la oscuridad hizo que todo el tránsito colectivo también se quedara sin salida. Y finalmente el gobierno está atribuyendo este desperfecto, esta carga de una transmisión a un desperfecto climático que ocurrió en la frontera entre Paraguay y Brasil, en Itaipú. Y bueno, por el momento lo que se tiene es eso, se está investigando y lo que se cree es que bueno, que ya sería el tercer apagón que ocurre, uno en 2005, otro en 2007, pero nunca de esta magnitud. Nicolás, llama la atención el hecho de que hace un par de días el presidente de Brasil estableció un plan de pago con su par paraguayo. Partiendo de esto te preguntamos si ha habido algún tipo de pronunciamiento sobre reuniones conjuntas con Brasil para determinar las causas reales, si esta definitivamente se originó o no en Itaipú. Por el momento no hay ninguna pronunciación oficial, lo que sí no debemos olvidar, porque los hechos están relacionados y todo tiene que ver con todo, es que justamente después de varios años de discusiones y negociaciones, Brasil aceptó finalmente reparar un hecho histórico de pagar lo que corresponde por la energía paraguaya, que era prácticamente sacada con un canon muy bajo, llegando al triple, pagando triple lo que estaba pagando, y eso también tiene que ver con un tipo de relación que está estableciendo el gobierno de Brasil con los países vecinos. Y también la gran pregunta acá que está todo el mundo, como la voz de la gente, es si es bueno, si es sano, depender solamente de una represa. Porque una represa que se cayó ayer, la línea que se cayó por un simple desastre climático, deja casi todo el país oscura. Entonces también se replantea la relación que tiene que ver la energética con los demás países de América del Sur, no solo con un solo país, etc. Entendido, Nicolás. Muchísimas gracias por este reporte, Nicolás Filipic, nuestro corresponsal en Brasil. En julio del 2005, pero las circunstancias que provocan la creación de Telesur indiscutiblemente son las que provocaron el golpe de Estado del 11 de abril del 2002. Hugo Chávez Frías es elegido con abrumadora mayoría en 1998-99 y poco más después de un año, todos los medios de comunicación privados hacen una campaña terrorífica contra Hugo Chávez Frías, llamando abiertamente a la subversión y al golpe de Estado. Es la primera vez que podemos ver a escala internacional cómo se está destituyendo no un presidente, cómo se está intentando derrocar todo un proyecto que tiene detrás las esencias por las que han luchado miles de hombres y mujeres a lo largo de nuestra historia en nuestra América. Y eso además, de la manera más descarada, se desmonta mediáticamente. Porque ese golpe de Estado no era un golpe de Estado militar, tradicional, no era un golpe oligárquico, era un golpe mediático, repito, el primer golpe mediático de la historia. A partir del golpe del 2002 y el continuo intento de sabotaje, golpe, tentativas de asesinato, invasiones de paramilitares, etc., el bolivarianismo comprendió que tenía que crear una red mediática. No podía seguir dependiendo de una simple televisora, de una radio, que en cualquier momento podía ser sacada fuera del aire por los medios de la empresa privada. Y ese gran cambio es un cambio comunicacional. Y Venezuela se da a la tarea de hacer legislación, de construir políticas públicas para que ese cambio y esa transformación sea real, se dé.
Y bueno, en esa política pública surge o se encuentra con la idea que ya había tenido el comandante Fidel de tener una voz propia, ¿no? Un canal de noticias propio, que nos contara a nosotros, que no tuviéramos que ver, es que qué loco, tú sabes qué loco, ¿no? Que nos tuviéramos que ver con las señales de otros, como nuestro cine, nuestras historias, hasta nuestras telenovelas, nuestra literatura, nuestros pintores, o sea, tenemos un alma propia que se ha expresado a través de las artes. ¿Cómo no teníamos un canal de noticias propio, hecho por nosotros? La primera vez fue el día 1 de septiembre del año 2000, cuando el comandante Chávez fue a dar una conferencia en la Universidad Católica de Brasilia. Y yo tuve la suerte de ser portador de una carta del Sindicato de Periodistas de Brasilia, entregársela a él. Y esa carta tenía la propuesta de una televisora de la integración. Y cuando le pasé la carta de los periodistas de Brasilia, él dijo, sus ojos brillaron y dijo, qué buena propuesta, yo te voy a llamar. Acá estoy yo, 20 años después, dentro de Telesur, y Telesur dentro de mi corazón. Hay que recordar que el presidente Hugo Chávez anuncia esto en un discurso, en una cumbre de los no alineados, y él se inspira de un gran pensador del sur africano, Jomo Kenyatta, que había pensado precisamente en cómo tener una palabra del sur, un discurso del sur, una identidad del sur. Y tenía esta idea desde hacía tiempo, y el golpe de Estado acelera esta decisión de Chávez de crear un canal diferente, y evidentemente con el apoyo de Fidel Castro y de Cuba desde el principio. Un buen día me involucran en lo que pudiésemos considerar el primer grupo de cubanos que participaron en una asesoría para la creación de lo que era un proyecto en un papel. Estamos hablando del 2004. Si en ese entonces estaba o no ya el eslogan inicial del canal, yo no lo recuerdo verdaderamente, pero el espíritu era que nuestro norte era el sur. Y ese sueño de que nosotros sí podríamos tener no solo una televisora, un medio que pudiera decir las verdades de los pueblos, un medio que hablara desde el sur, desde nuestras realidades, desde nuestro contexto histórico, desde nuestra alma interna, esas verdades que ocultan las grandes empresas noticiosas del norte. Entonces emerge ese proyecto popular de Telesur como una esperanza para que los pueblos cuenten su historia. Así es, ya está en el aire la señal de la nueva televisión del sur, de Telesur. Esta es tu señal, es nuestra señal. A partir deste momento, vocês e nós vamos poder desfrutar de canal de comunicação no qual as nossas caras, os nossos sabores, as nossas cores, as nossas lutas serão os verdadeiros protagonistas. Bueno, yo llegué literalmente aquí, a este espacio, a este lugar, al Teatro Teresa Carreño de la ciudad de Caracas. Y entonces, bueno, llegar a este lugar, a hacer el lanzamiento de la señal inaugural de Telesur era también para mí muy, muy simbólico, porque este es el templo de los grandes artistas que se presentan en este país.
Había un grupo de profesionales que habían empezado a llegar de distintos lugares de América Latina y el Caribe, y había, por supuesto, una base fuerte de profesionales venezolanos y cubanos. En esa época teníamos muchos compañeros de Cuba. Pero estaba todo por hacer. O sea, había que decidir desde lo más chiquito hasta lo inimaginable, ¿no? No, eran días de mucha ebullición, de ir haciendo sobre la marcha, de empezar a contar un cuento propio, de mucho entusiasmo también y compromiso político, porque siempre tuvimos claro que había que dar la batalla y que no íbamos a parar, que arrancábamos con toda la fuerza del mundo para no parar. Tú te quedabas así. El periodismo que tú querías haber hecho, el periodismo que tú querías ver, el periodismo que te llevaba a todas partes. Estar del lado de los oprimidos, sí. Estar del lado de los sur global, sí. Estar contra el imperialismo, sí. Pero también construir un periodismo de integración. Tenía muy claro que era el canal de la integración que iba a mostrar nuestro sur-sur a nuestra gente con nuestra voz. Y eso para mí era un incentivo que nunca me abandonó. Sigue estando ahí la llamita presente de las ganas, del empeño. De esa primera señal de Telesur, de esa señal inaugural, que es la que conmemoramos como el aniversario, digamos, la fecha de nacimiento del canal, porque esa sí es real. Luego vino todo un proceso frenético, muy rudo, muy interesante, de trabajo de la construcción de ese canal. Buenas noches a todos, buenas noches. Y los primeros noticieros salieron en octubre, que es además la fecha en la que se hace la primera entrevista, ahí sí, personal, de Telesur con el comandante Chávez, que él va a la sede del canal, que ya en ese entonces, esos eran los estudios del edificio anexo de Venezolana de Televisión aquí en la ciudad de Caracas. Bien pueda. Flores, dulces. ¿Cómo están todos? Saludos a todos. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo están ustedes? Este es nuestro equipo, una parte de él, la gente que trabaja en la noche. Tenemos otros 2 turnos, pero... ¿Hasta qué hora trabajan ellos? Hasta las 12 de la noche, y a las 12 entra otro turno. A esta hora, señor presidente, el periodista... Mira, te iba a preguntar algo. Dígame. Tú eres caleña. Sí, señor. Allá hay buen café, ¿verdad? Pero delicioso. Manda a buscar para que aquí a Telesur tengan un café bueno. ¿Sabe que una de las palabras... Aquí, que ni un cafecito me han dado. Una de las palabras más lindas... El que no llora no mama, dicen. Seguro que me van a traer un poquito de café. Una de las palabras... más lindas que yo me he aprendido del lenguaje venezolano es guayoyo. ¿Usted quiere un guayoyo? Un guayoyo. Bueno, que sean 2. Que sean 2 guayoyos. ¿Cómo llaman el guayoyo allá en Cali? No, es un sueño mío decirte que el sueño del comandante Fidel y el comandante Chávez se ha cumplido. Pero yo estaría segura, digamos, en el aniversario 10 del canal, el comandante Fidel mandó una carta, que yo la tengo, la guardo, como un tesoro. Y decía el comandante Fidel, que además era un hombre tan enterado, ¿no? Que a través de Telesur satisfacían sus mayores necesidades de información. Entonces ya tú dices, bueno, misión cumplida, ¿no? De alguna manera. Y el comandante Chávez en muchas oportunidades se refirió a Telesur, y yo tuve la oportunidad de escucharlo directamente referirse a la función del canal, a estar supremamente atento a lo que el canal informaba en muchos momentos que a él le tocó vivir. Te puedo decir con mucha claridad, el golpe de Estado de Honduras, el comandante Chávez y el mundo entero lo tuvo a través de las pantallas de Telesur. Y ese también podría ser otro día en el que celebráramos un aniversario del canal, porque ese fue otro momento de nacimiento. Ese fue un momento en el que el canal mostró para qué y por qué era tan importante y por qué había que empeñarse en tener una señal propia que pusiera las cámaras del lado de la gente que protestaba, que luchaba desde el primer momento contra la dictadura que se imponía. El golpe de Estado en Honduras es una tragedia, un golpe torpe, brutal, de miopes, de ciegos, de ciegos y ambiciosos de poder. Hicieron un golpe de Estado, sacaron al presidente de su casa en calzoncillos, terrible, a balazos. O sea, empezaron con represión. ¿Y qué hizo Telesur? Empezar a filmar todo en vivo, porque querían tapar lo que estaba ocurriendo, porque la gente salió a la calle a defender ese proceso democrático. Sin duda lo hizo.
y cerraron las señales de comunicación, cerraron todos, y Telesur, el equipo de Telesur lo que hizo fue sacar todo en vivo y ellos no pudieron parar lo que era la transmisión. Y ahí el mundo conoció, porque por Telesur conoció qué es lo que estaba pasando en Honduras. Bueno, para nosotros Telesur era como aquella estrella luminosa que apareció aquí en la oscuridad del temible golpe de Estado. Porque uno, a ver, a los medios de comunicación tradicionales, que son los medios de comunicación corporativos en este país, habían hecho un nudo para silenciar el crimen, la masacre, la injusticia que se había cometido con este país. Nos sacó el ejército a punta de armas de este hotel, nos quitaron los celulares, nos golpearon, fuimos golpeados aquí por el ejército de este país, un ejército que hizo un golpe de Estado y está golpeando ahora la información, está golpeando ahora la libertad de expresión. Eso fue lo que nos pasó. En el golpe de Estado, Telesur fue la voz de los sin voces, la voz que se quería silenciar en Honduras. Fue una expresión extraordinariamente maravillosa, providencial, casi espiritual, que vino a Honduras a defender posiciones que no salían en las grandes cadenas. O sea, había que denunciar lo que estaba pasando, y lo que estaba pasando era un golpe de Estado, y lo que estaba pasando para mí, para mis compañeros, es lo que vimos, era represión en las calles. Esta es la parte de atrás de la casa del presidente Manuel Zelaya. Los impactos de balas que pueden observar en esta puerta donde fue violentada para poder... Y decidieron el camino de la barbarie, el camino de la violencia, el camino del regreso a las cavernas. Eso decidieron en Honduras. Entonces, yo pensé que mi destino era morir en ese momento. Porque cuando asaltan mi casa y me encañonan y me apuntan con sus rifles de armas pesadas, vestidos con chalecos antibalas, llenos de uniformes de combate, con casco de hierro, de guerra, para atacar a un presidente indefenso, desarmado en su propia casa de habitación a las 5:20 de la mañana. Yo le dije, si tiene orden de disparar, disparen. Yo soy el presidente de la República, usted es un subalterno mío. Y no dispararon. El sentimiento que tengo yo personalmente, y lo dije hace poco, es que eso para mí fue una referencia histórica, porque yo vengo de un país del sur de Argentina, independientemente de que también sea nicaragüense, nací ahí en un país que tuvo dictadura, en un país que tuvo desaparecidos, torturados, niños secuestrados, y yo pensaba, otra vez un golpe de Estado por militares en América Latina en plenas democracias, eso no puede ser. O sea, no puede ser, a mí eso me conmovió sobremanera. Cuando yo regreso del exilio, yo vine después de 3 meses de exilio, clandestinamente a Honduras. Había un gobierno militar, fíjate bien, asociado con civiles. Cuando aparecí, fue en la puerta de la Embajada de Brasil. Y allí, el encargado de negocios, porque aquí todos los embajadores habían retirado sus embajadores, menos Estados Unidos. ¿Y sabe quién estaba ahí conmigo? En todas esas primeras días, cuando entró la represión, cuando entraron gases a la embajada, cuando nos rodearon, cuando nos cortaron la luz, el agua, cuando no nos dejaban absolutamente ninguna libertad porque teníamos francotiradores con luces rojas en la frente si nos asomábamos a una ventana en la embajada de Brasil, cuando asediaron la embajada durante 4 meses. ¿Sabe quién estaba conmigo ahí al pan? Telesur. Telesur estaba ahí dentro con nosotros. Entonces, ese día sí nació Telesur, como que mostró para qué nació y porque habíamos tenido que estar aquí aquel 24 de julio del año 2005. Pero yo te diría que el canal como un todo se concreta, digamos, o a mí me da esa sensación cuando cumple 10 años. Un canal que de principio a fin tenía como columna vertebral las noticias, que de principio a fin tenía la intención, un objetivo que además nos diferencia mucho de otros medios de comunicación, y es que la noticia tiene su historia. Entonces nosotros, si bien tenemos unos noticieros que son
lo que está pasando, lo que está pasando, lo que está pasando. Teníamos también y tenemos otros productos que te explican por qué está pasando eso, cómo se conecta eso con otras cosas. Eso me parece que es uno de los grandes aportes de Telesur y que quizá no está en ningún texto que hayamos escrito, pero que esos programas, esos productos de fondo son una marca diferenciadora de lo que Telesur ha hecho. Y porque además ya en esa época nosotros habíamos logrado trabajar, y creo que es uno de los grandes hitos de Telesur, con Maradona. Recorre de zurda con un bombazo que aturda y que defina un gol. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches, Guillermo. Una pregunta. Usted es guapo, porque yo estoy muerto de frío siempre en este estudio. No, lo que pasa es que vengo de entrenar y estoy Todavía con el metabolismo que está... Aquí todos se abrigan detrás de cámara, mire cómo están, hasta camperas tienen. Yo estoy bien, y con el calor del mundial me parece que nos tiene bien a todos. La verdad te tengo que decir que ni en los sueños, mejores sueños o ilusiones o fantasías que tuviéramos en aquella época, nos hubiéramos podido imaginar que el programa iba a ser lo que fue. Ahora tenemos que meter un golazo, Diego, para Telesur. Estamos jugando de zurda, como no puede ser de otra manera. Exacto. Y más allá del día a día, de la expectativa que había, yo recibía llamadas de presidentes, de América Latina, preguntándome si Maradona iba a hablar ese día del partido de su selección con el adversario, o sea, como que, bueno, estoy aquí esperando, ¿no? Más o menos, todo es muy buena onda, muy buena nota, pero la expectativa era mundial, nos llegaban solicitudes del programa de Japón, o sea, de lo que decía Diego, de un jugador, de lo que decía de la FIFA, porque también mostró a Telesur como una gran plataforma que no se dejaba por ningún motivo en las denuncias a los grandes poderes globales, y la FIFA es uno de ellos, era uno de ellos además en ese momento con mucha más potencia. Y además combinado con una figura entrañable para los seguidores del fútbol en nuestra región, que era Víctor Hugo Morales, que además era su relator por excelencia, digamos, esa voz maravillosa que nos contó del gol, de los goles extraordinarios de Diego en el Mundial de México. Se da cuenta, Diego. 28 años pasaron de aquel momento. Y yo todavía sigo remando. Y puedo saludar gracias a usted a través del canal latinoamericano de Telesur a 110 países, potencialmente a casi 500 millones de telespectadores. Todo eso hizo con ese gol. Gracias por estar aquí. Gracias a usted por darme la posibilidad de hacer este programa. Y yo me sigo emocionando cuando escucho este gol. El programa que hicimos con Diego Armando Maradona de zurda, que fue todo un acontecimiento para cada uno de nosotros. Para Telesur, porque tuvo, gracias a la presencia de Diego, una llegada formidable a todo el mundo. Para Diego, porque le permitió hacer desde el punto de vista periodístico en su participación en ese programa una voz incomparablemente importante y trascendente en el mundo. Y a mí, porque me ofreció la chance de estar en Telesur, llegar a toda América y estar junto a Diego. Así que fue un tránsito de una inmensa felicidad personal y periodística, porque conocer y tratarlo a Diego fue para mí un masaje al corazón, un golpe de tibieza para mi vida.
por lo que descubrí de Diego, por lo que supe de Diego de una manera más directa. Yo podía ser un enamorado del Diego jugador de fútbol, un hombre respetuoso de ese rebelde que siempre eligió la lucha por Latinoamérica como bandera, pero no sabía de su calidez, de su actitud antidivo que lo caracterizó durante todo ese tiempo que convivimos haciendo los programas de Telesur. Tengo alguien que ha sido un ganador en nuestro corazón de toda la vida, que mandó una carta a Diego, algo muy especial. Se la voy a leer. Usted le digo antes que me diga algo, lo mejor que nos pudo haber pasado en De Zurda. Que nos haya escrito el más grande de todos. Inolvidable amigo. Todos los días tengo el placer de seguir tu programa por Telesur sobre la espectacular Copa Mundial de Fútbol. Gracias a ello puedo observar el extraordinario nivel de ese universal deporte. Tuve el privilegio de conocerte cuando triunfaron las ideas más justas de nuestro pueblo y ningún poder pudo aplastarlas. Nada estrechó tanto nuestras relaciones como latinoamericanos. Tú has vencido las pruebas más difíciles como atleta y joven de origen humilde. Felicito igualmente a Telesur, que ha enriquecido este caluroso verano, y saludo fraternalmente como tú a los excelentes y prestigiosas futbolistas de nuestra América. Por supuesto, Diego, no olvidaré nunca la amistad y el apoyo que brindaste siempre al líder bolivariano Hugo Chávez, promotor del deporte y la revolución de América Latina y los pueblos subyugados del mundo. Fraternalmente, Fidel Castro Ruiz. Gracias, Fidel. Muchas gracias. Te quiero mucho. Alguna vez estando en Cuba, país que amo, había pensado que viendo cómo Telesur tenía gravitación de mucha gente, muchísima, que veía el canal en Cuba, si yo trabajase en Telesur, si hiciera algo para Telesur, estaría llegando a Cuba y a mí me daría mucho gusto. Y ese sueño se cumplió con creces. Hoy día, la última vez que estuve en Cuba fue hace 3 meses. Y era increíble caminar por Cuba como si fuera por la ciudad de Buenos Aires o por Montevideo, que son los ámbitos naturales de mi vida profesional. Así que se dio todo como si fuera el cumplimiento de un sueño. Los sueños pocas veces se llevan a cabo, llegan a cumplirse. En mi vida personal esto sucedió y estoy en condiciones de decir, vida no me debes nada, estoy muy agradecido. Qué honor. El mío. Una gran amiga mía que murió también, a quien también Telesur despidió y sigue honrando, yo espero que así sea, que es la lideresa colombiana Piedad Córdoba, decía, estar en Telesur es un honor que cuesta. Termina. Mira, estamos rodeados por cerca de... Estamos... No, van a mojar el equipo, no, espérese. No, señor, por favor, hay aquí que tenga un poco de cordura, estamos al aire. Evidentemente, la persona, el individuo, tiene dosis de sacrificio, porque es su vida personal, a veces hasta la que está en riesgo. Pero eso en el entorno del grupo, en el entorno de la comunidad Telesur, diríamos, también tiene costos. Tiene los costos de cómo te marcan, porque la cadena que tú representas representa lo que no se quiere en el planeta por el hegemón. Y cuando hay momentos coyunturales o en el día a día, digamos, generalmente los gobiernos dictatoriales, de facto, los regímenes, no quieren esa otra visión de los hechos, esa otra forma, digamos, de contar la realidad que Telesur tiene y que además saben que es innegociable. O sea, en eso hay una intransigencia estructural, ¿no? Eso es como un principio de vida, como lo tuvieron nuestros ancestros, los indígenas, los negros. O sea, este es nuestro territorio, bueno, Telesur es nuestro territorio mediático, es el espacio de la soberanía comunicacional nuestroamericana y por supuesto hay que atacarlo. Pero el ataque a Telesur no solamente ha sido a su señal, también han intentado dañar nuestra sede en Caracas, han intentado llegar a nuestra sede en Caracas. Yo me acuerdo que una vez, y yo estaba en Telesur, estábamos comentando unas elecciones en el 2017 y unas elecciones que había ganado el presidente Nicolás Maduro y que había
desencadenado inmediatamente por parte de la derecha una serie de ataques, de violencia contra resultados democráticos demostrados. Y Telesur fue asaltado por una banda de guarimperos y los técnicos mismos se salieron, la directora también, Patricia Villegas, se fueron a la puerta a defender Telesur contra el asalto de los guarimperos, y yo me quedé frente a la cámara con una también periodista que estaba conmigo, y seguimos hablando como si no hubiera pasado nada. Aquí no pasa nada, aquí estamos tranquilos, cuando Telesur mismo era objeto del odio profundo de la reacción en Venezuela, como lo es de la reacción internacional en América Latina y como lo es de la reacción imperialista. Cada vez que nos prohíben, cada vez que nos sancionan, nos hacen más fuertes y más grandes, porque tenemos más agallas, porque no sé cómo, entre todos pensamos una opción creativa para salir adelante. Así que les sugiero que no lo hagan más. Y eso ha significado que la gente vaya al canal, se quede durmiendo en el canal, cocinemos entre todos, por ejemplo, en los sabotajes eléctricos en Venezuela, y nosotros logramos sostener el canal durante esas semanas duras y difíciles. Como te digo, hay un componente técnico, o sea, hay razones, argumentos, pero también porque la gente se quedó allí, no se fue. Tiramos colchones por todos los pasillos de Telesur y la gente durmió allí. Entonces tú dices, ¿eso cómo lo expresas, digamos, racionalmente? Porque creo que había un compromiso, y yo muchas veces salía de mi casa y tenía amigos que me criticaban, familiares que me criticaban, pero yo sabía que estaba haciendo bien, que estaba en el lado correcto de la historia. Tengo compañeros que si ellos estaban conmigo, yo tenía que estar con ellos. ¿Cómo yo me iba a ir? Y más si era algo que hizo el comandante Chávez. Y más si era algo que había hecho el comandante Fidel. No podíamos. De verdad no podíamos abandonarlo. Era correr como cobardes. Y no somos cobardes. Nosotros estábamos como cualquier periodista cubriendo todo lo que estaba pasando, esas partes que cerraban las calles y que no podías pasar. Y bueno, paramos en el puente. Y empiezan a tirar lo que se llama en otro lugar molotov, que eran unas botellitas con fuego, se encendían, y empiezan a incendiar toda la parte, y vos oías gritando, denle a los periodistas contra ellos. Éramos todos éramos un grupo de periodistas los que estábamos ahí, y empiezan ellos a tirar primero las molotov, después a tirar piedras, y después se sienten los impactos. Y una de las balas me alcanza. Como me alcanzó a mí, podría haber alcanzado a cualquiera de nuestros compañeros. El camarógrafo de nosotros casi se quema vivo allí. Y ahí uno reacciona realmente. La violencia, ¿hasta dónde puede llegar? O sea, no era una protesta realmente ni pacífica ni nada parecido a esto. Era una protesta que tenía una intención. La intención de ellos era tomar el poder por la violencia, para tener el poder, para tener el oro. Pero eso no sale a la luz en los demás titulares en el mundo. Sale todo lo contrario, que tenés una oposición que lo que quieren es sacar al chavismo y que no lo dejan ser oposición. Difícilmente haya un proceso en América Latina y el Caribe tan atacados, aparte del cubano, vilipendiado, saboteado, etcétera, que el proceso venezolano. Y en todos esos casos, Telesur ha ido dando la respuesta obvia y positiva, que es la de la información confiable. Una de las coberturas más difíciles de muchas, entonces son acontecimientos muy complejos los que hemos vivido estos 20 años en el mundo entero y de manera especial en nuestra región, fue la cobertura del intento de invasión a Venezuela por la frontera con Colombia. Y aquella tarde, cuando nuestros equipos, que eran pocos comparados con los de los otros medios de comunicación, empiezan a decir, los camiones no han cruzado la frontera, los camiones se están quemando del lado de la frontera, digamos, colombiana en este caso, y tenías a los grandes medios del mundo diciendo todo lo contrario. Bueno,
Fue la firma, digamos, de la convicción, el contrato con la verdad, ¿no? Que se debe amar, refrendar todos los días, en un momento muy difícil para el país, pero fue determinante, aun cuando los medios narraron otra cosa, contaron otra cosa, siempre la realidad real termina imponiéndose también en los actores de poder. Y esos actores de poder tienen que tener información para poder tomar decisiones. Yo creo que hay otras coberturas que también nos han marcado. Por ejemplo, las liberaciones. Las liberaciones de Colombia. Cada espacio en Colombia vulnerado por acciones criminales, tanto que lucha Colombia por su paz. Lucha, lo digo en presente todavía. El ALBA TCP me acompaña siempre, por ejemplo, con su lucha. Yo recuerdo la primera vez que vi en Bolivia la acción del Yo Sí Puedo. ¿Les parece pequeñito una cobertura donde hay un gran programa de alfabetización con resultados tan exitosos y lo mostramos en pantalla y hacemos cobertura de eso? Eso a mí me parece trascendental. Estar en el lugar de los hechos, en las cosas que ocurren, en las cumbres, todo eso, ¿quién lo hubiera contado? El subdesarrollo es desmemoria. Si Telesur ha aportado en estos 20 años en eso, ha aportado en la contribución a que no perdamos la memoria. Y lo que está de fondo es la claridad de oponerse a un proyecto hegemónico que pretende evidentemente que tengamos la desmemoria para seguir siendo permanentemente subdesarrollados, que no es solo en el campo de lo material, aunque por supuesto lo es, primero que nada en el campo de la conciencia. No, los periodistas internacionales acá están tratando de hacer su trabajo en estas condiciones difíciles en las que nos encontramos. La cobertura de Libia es el primer momento en que Telesur va más allá de las fronteras de América Latina para conocer la realidad de una región con costumbres, con cultura, con religión, con lengua totalmente diferente. Los primeros mensajes que nos llegaban eran que más de 10.000 personas habían sido asesinadas por el gobierno libio y la única manera de saber la realidad era trasladándose hasta el lugar. Y cuando nosotros llegamos a Libia, lo primero que decidimos fue a dónde vamos, a la Plaza Verde. Vamos a ver la cantidad de muertos que... Y cuando llegamos a la Plaza Verde, era una plaza normal, la gente caminando, la gente paseando, la gente hablando. Y buscamos y le dimos como 3 vueltas a la plaza para ver dónde eran los muertos, dónde estaban los muertos, dónde era dónde era la cuestión, y nunca conseguimos nada. Entonces esto era una falsa matriz de opinión que estaban dando sobre Libia y nosotros las desmontamos. Eso fue un gran logro para el mundo. Ahí estaba Telesur, para comunicar al mundo la resistencia del pueblo de Libia, el derecho de la revolución libia, que tenía el mayor IDH de África y que fue aplastado por la prepotencia criminal de la OTAN. Ahí se practicó un periodismo de mucho coraje, porque la vida de nuestros compañeros que ahí estuvieron estaba en riesgo absoluto, pero era una voz, la única televisora internacional contra todas las demás que estaba a favor de la invasión colonial contra Libia. Y nosotros defendiendo la verdad. Telesur ahí pasó por una prueba de fuego y por eso adquirió una madurez y dio un salto para seguir adelante y hacer mucho mejor. Cada vez que pasen años lo vamos a recordar con mucho más agradecimiento, mucho más respeto a este trabajo de Telesur. El hospital de Al-Shifa, donde me encuentro incubadoras, quirófanos, dejando a cientos de pacientes en riesgo inminente. Los tanques de las excavadoras del ejército de la población y las casas han sido destruidas. No quedan rastro de ellas. Que haya llegado Telesur allá, que haya llegado también para sentir el rugido de dolor de cualquier niño en Gaza, de cualquier viejo en Gaza, de lo que quedó de Gaza, porque casi no queda nada en Gaza. Telesur lo ha narrado con dolor, como si fuera propio,
como si fueran esos niños venezolanos, niños cubanos, niños mexicanos, niños argentinos, niños bolivianos. Y eso influyó de manera directa en que hoy usted ve que en todos los países de América Latina la gente marcha, más que en los países árabes. Es mucho decir de que aquí en América Latina hubo expresiones de apoyo al pueblo palestino, de protesta contra ese genocidio. Las voces de los presidentes de América Latina, siempre nosotros mencionamos como los presidentes que tienen esto como un tema cotidiano. Hoy no hay otra cosa que contar, solo hay tragedia, aun cuando en esa tragedia siempre hay resistencia, ¿no? Pero durante todos estos 20 años nosotros hemos contado que los palestinos son poetas, que son cineastas, que tienen una gastronomía extraordinaria, que tienen un cine maravilloso. O sea, hemos podido mostrar la complejidad, digamos, los matices, las texturas de ese pueblo extraordinario en el cual en el mundo entero solo hablan cuando hay una coyuntura de agresión o de guerra, como la llaman, que todos, o de este lado del mundo, sabemos que no es exactamente una guerra. Llegar a sentir el dolor de los demás pueblos es una enseñanza del Che, y eso de verdad florece y avanza gracias a la presencia de medios de comunicación comprometidos con el ser humano como tal, con el derecho a la vida, como lo es Telesur, la verdad. En Telesur tenemos un punto de partida para poder hacer conciencia de los crímenes que se están cometiendo y que esto levante protestas, como se están levantando protestas incluso en los mismos Estados Unidos. Y ese no es más que un plan, que es desaparecer al Estado palestino. Es desaparecerlo, y lo han dicho con toda claridad. Así lo han dicho. Son unos criminales confesos. Y algo fundamental que se ha dado aquí en Telesur es que se ha creado esa especie de escuela desde cero. Tú puedes conseguir aquí directores de 20 añitos o de 22 años, muchachitos que están sacando programas en vivo sin traumas, porque han asumido el rol de defender la revolución. Y la revolución en Telesur se defiende en base a eso, a mantener una señal viva diciendo la verdad. Bueno, vine a Telesur porque Telesur era el objetivo final para aprender en general. Yo estudié cine en la UNEARTE, y todos mis compañeros, siempre que hablábamos de formarnos, Telesur siempre estaba en la lista. Porque una cosa de que hay que reconocer a Telesur que no pasa en la mayoría de las cadenas televisivas es que aquí los traen y aprenden aquí. Porque en otro canal no tienes currículum, experiencia, no, yo no tengo tiempo para enseñarte, lo siento. De hace unos 5 años, 6 años para acá, hemos estado incursionando en todos los contenidos multimedia, llámense YouTube, Facebook, Instagram, y ya desde hace 2 años para acá, el boom, TikTok. Presidente, ahora. Tenemos que llegarle a esas audiencias que consumen redes sociales. A lo mejor no consumen noticias en televisión, pero bueno, hay que llevarle la información en esos lenguajes. Y yo creo que por eso es lo importante. Hay que saber montarnos en la ola, como decimos nosotros, hay que montarnos en la ola, montarnos en la conversación digital. Generar contenidos que también generen esa conversación. No solamente hablar de lo que la gente hable, sino generar contenido para que la gente hable de lo que nosotros estamos informando. Jóvenes han salido a las calles de Caracas, la capital, en Venezuela, para romper. Telesur dentro de 20 años. Elijo el idioma. Lo quiero en alemán. Lo quiero en inglés, lo quiero en aymara, lo quiero en quechua. Me lo imagino así.
La gran diferencia de Telesur no es que haya aprendido a comunicarse en todas estas plataformas, sino que tenga la capacidad y la flexibilidad para entender que hoy son estas y mañana serán otras, pero que al mismo tiempo lo que no cambia, lo que es estructural, es que tus pies estén muy pegados a la tierra, al territorio, a la gente de verdad, a la gente real que está viviendo cada hecho que tú has considerado importante e interesante de narrar. Hay sin duda un descreimiento en todas las instituciones de las sociedades a nivel internacional. El periodismo no escapa de eso y es ese el escenario que nos pone hoy el ecosistema comunicativo y en el que Telesur en definitiva tiene que trabajar, y sin duda vendrán nuevos profesionales con estas ideas, con ideas mejores que van a seguir construyendo ese camino para que Telesur siga siendo un honor que cuesta. Tiene que saber el mundo y no tiene otra forma que no sea a través de Telesur hoy día, que es lo que pasa en nuestra América Latina. ¿Tú sabes qué es emocionante? Cuando tú ves que todos los medios del mundo o muchos medios del mundo se tienen que pegar de tu señal y que esa perspectiva además la has logrado sin renunciar a tus principios. No es que, porque bueno, la gente tiene, ahora pasa mucho, se viralizan cosas de farándulas, de cantantes, sí, pero eso, ¿qué gracia tiene? Tú te pones a hacer eso y también vas a conseguir buenos números, pero que tú logres viralizar la causa justa de un pueblo, oye, eso no tiene precio. Algo que nadie podría discutir jamás, la ética y la estética con la que se ha manejado Telesur, su apego a la verdad y su apego también a una forma de hacer periodismo con la que yo coincido plenamente, en la cual la sobriedad, la austeridad son palabras para nada ajenas al comportamiento que tiene Telesur en todos sus programas. Telesur todavía, fíjate, con todo lo que ha hecho Telesur en 20 años, para mí Telesur todavía es una promesa. Tiene una cantidad de cosas que hacer por delante, pero ahora más que nunca, ¿quién se va a ocupar de los emigrantes? ¿Quién va a entrar al mundo de esa gente que está siendo pateada, lanzada? Sigue siendo estratégico un canal como Telesur. Diría que cada vez más estratégico, porque los tiempos que corren y los vientos que soplan son posiblemente más peligrosos que hace 20 años atrás. Creo que con todas las cosas que siempre hace falta por hacer, Telesur ha cumplido con su misión. Ha estado a la altura de la historia que le ha tocado contar y narrar. Y tiene que tener la capacidad de ser parte de la transformación y del cambio que implica siempre una revolución. Como las revoluciones que nos inspiran y nos amparan. Es una revolución nicaragüense, la revolución cubana y la revolución bolivariana. Yo creo que el mérito de Fidel y de Chávez, cuando consiguieron esta idea, y por supuesto los que la han hecho realidad, que es el equipo, el gran equipo y la familia de Telesur, que es también una familia multinacional, es una familia de integración latinoamericana. Hoy nos presenta una plataforma de comunicación emancipadora, seria, donde prevalece la verdad, donde prevalece el enfoque crítico y donde hay espacios realmente necesarios para tener a los ciudadanos de nuestros países con la verdad en sus pantallas. Siempre es mejor estar del lado de la humanidad, de la gente, del pueblo, de aquel que lleva adelante una lucha que se sabe que es de todos y que es comunitaria, antes que comer espejito de colores. Hace 500 años que lo sabemos. Todavía nos duelen las heridas de hace 500 años. Entonces, vengan. Este amoroso espacio que es Telesur siempre tiene los brazos abiertos para que seamos más. Telesur es mi casa. Son 20 años. Nunca pensé que iba a estar 20 años en un canal. Lo veía como lejos. Pero hoy que estamos cumpliendo 20 años, a veces uno piensa atrás y se queda como corto, pues, porque todo lo que uno ha hecho y lo que sigue haciendo, pues, y aportando. Cuando entré a trabajar acá, mi hija tenía 4 meses.
y el varón tenía 15 meses, un año y algo. Telesur ha crecido Telesur y han crecido mis hijos. O sea, parte de enero cumplo 20 años. Y, o sea, es parte de mí. Esto es como la familia de uno. Y aquí es como la familia de uno. Con todos los departamentos, con todo el personal. Este es mi segundo hogar. Y es un orgullo, pues, cuando uno se nombra Telesur y yo ando con mi camisa, mi gorra para todos lados, como dice, representando mi trabajo, mi Telesur como tal. Yo llevo años pasando el 1 de enero en esa sala de noticias con el equipo que está de guardia. Estoy un 24 de diciembre compartiendo con mis compañeros, igualito que un 31 de diciembre. Honestamente, yo he estado estos 20 años con mucho trabajo, pero muy divertida, muy entretenida, en el mejor lugar del mundo.